Muy bien, hermanos, un gusto estar con todos ustedes. Es un placer el poder juntarme a ustedes. Acá van a ser las 9 de la mañana, en el lugar donde yo estoy. Estamos media hora antes de las horas en Sydney. Yo estoy a 2.700 kilómetros de Sydney. La semana pasada manejé. Desde Sydney acá me tomó 3 días llegar para llevar a cabo 2 semanas de reavivamiento, casi 3 semanas. El Señor nos está ayudando mucho. Estamos en un área donde hay bastantes aborígenes australianos. La obra entre ellos es bastante difícil, pero el Señor ha estado bendiciendo. Luego de aquí termino, ya no este domingo, el próximo, ya me voy para el norte, a 2.200 kilómetros del norte. Manejo otros casi 3 días para llegar allá. Paso una semana allá con los hermanos y luego manejo de vuelta a casa. Así que manténganme de oración para que el Señor nos pueda proteger, guiar y bendecir en la obra, ¿no? Estamos viviendo en tiempos tan críticos y se debe predicar el mensaje para que la iglesia se prepare para lo que viene. Muy bien, me gustaría en esta mañana que estudiáramos un poquito acerca del peligro que existe del legalismo. Me gustaría que comenzáramos con el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, el versículo 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola es una parábola de contrastes. Jesús toma 2 extremos de la sociedad judía para enseñarnos una lección, el fariseo y el publicano. El fariseo era un hombre admirado en su sociedad, en su iglesia, era tomado casi como un héroe. Todas las madres que tenían pequeños niños soñarían que ellos llegaran a ser fariseos. El fariseo vivía por la religión. Él vivía para la ley de Moisés, se vestía, comía, andaba, todo lo que hacía era en relación con la ley. El fariseo sabía el Antiguo Testamento, la Biblia de ellos, se la había memorizado completamente. Y vivía, oraba 3 veces al día, oraba en público, daba grandes ofrendas, guardaba el sábado, tenía una dieta de acuerdo a la ley. Y en el otro lado tenemos el publicano. El publicano es odiado en la sociedad judía porque es un hombre que se ha vendido para cooperar con los romanos y hacerse rico a través de esta cooperación. O sea, su negocio es sacar los impuestos de sus compatriotas y su salario es hecho a través del hecho que él carga más impuestos de lo debido para poder pagar a los romanos y él quedarse con su comisión, ¿no? Entonces es odiado, él es considerado un perro, un cerdo dentro de la sociedad judía. Y ambos vienen a orar al templo. Los que están escuchando a Jesús, en su mente no tienen duda de que el hombre que es acepto es el fariseo y que Dios odia y rechaza al publicano. Pero cuando Jesús, al fin de la parábola, en su conclusión, os digo que refiriéndose al publicano,
descendió a su casa justificado o acepto ante Dios como justo antes que el otro. Es decir, que el publicano es acepto, el fariseo es rechazado. Debe haber causado una explosión atómica en la mente de la manera de pensar de aquellos que escuchaban. ¿Cómo es posible que Dios acepta al publicano y rechaza al fariseo? Es la misma lección que nos es enseñada en el libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. La historia del joven rico. Dice el versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y miren, escuchen cómo responde el joven. El joven responde, entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, o entristecido, dice el original, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y lo comparamos esto con la historia de Lucas. En Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y versículo 39 en adelante dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí vemos que el muchacho bueno que guardaba la ley en sus ojos y que era bueno en la vista de su iglesia y todo, yo pienso que a todo adventista le gustaría tener hijos como aquel muchacho rico, ¿no? Porque este muchacho no era andar en las discotecas, no era andar con mujeres. Cuando Jesús le nombra los mandamientos, este muchacho le dice, todos aquellos lo he guardado desde mi juventud. Y sin embargo se pierde. No conocemos su nombre, no conocemos de dónde vino ni dónde se fue. Entra en la historia y desaparece y nunca más lo escuchamos. Un muchacho bueno que se pierde. Y aquí encontramos al ladrón. A este ladrón que lo único que hizo fue robar y criminal, un hombre malo. Se aferra a Jesús y se salva. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Evangelio? El Señor Jesús le dice a los fariseos, a los saduceos, que las prostitutas y los publicanos van antes que ellos al reino de los cielos. Entonces, Jesús quería mostrarle a los judíos de que nosotros no somos salvos porque somos buenos. Que la base de la salvación no es nuestra bondad. Y es interesante ver que cuando el muchacho llama a Jesús maestro bueno y le dice, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna?
una herencia no es algo que tú te ganas, una herencia que es algo que naturalmente viene a ti cuando tus padres bajan al descanso aquí. Así que este muchacho, él llama a Jesús bueno porque él se cree bueno y su mente, él piensa que la vida eterna es algo que es naturalmente de él porque él se ve bueno. Y es por eso que Jesús inmediatamente le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno sino Dios. Es interesante que Jesús como ser humano, él no se veía como bueno. ¿Por qué? Porque él adoptó nuestra naturaleza, una naturaleza caída, y la llevó consigo. Y como ser humano, y Jesús, que era perfecto, santo, puro, inmaculado, que nunca ni siquiera en una intención se dio a la tentación, él no se ve a sí mismo como bueno. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros de vernos como buenos? Si vamos al libro de Romanos, capítulo 3, el apóstol aquí define la condición humana. Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante. La definición de la condición humana. Dice, como está escrito, y miren ahora las palabras de Pablo, son palabras inspiradas, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos? Ni uno. No hay quien entienda. ¿Qué es lo que no entendemos? No entendemos en cuanto a la justicia. No hay quien busque a Dios. Nosotros naturalmente no buscamos a Dios. Es interesante a veces escuchar testimonios de algunos hermanos cuando cuentan su testimonio de su conversión. Dicen, cuando yo encontré a Dios, como que Dios se les hubiera andado arrancando y ellos lo andaban persiguiendo. Algunos piensan que la parábola de la oveja perdida realmente es la parábola del pastor perdido y que la oveja salió a buscar al pastor y cuando lo encontró se lo puso en su cuello y lo trajo de vuelta a la casa. Si no es el pastor, no es Dios que se perdió, somos nosotros los que perdimos y es Dios el que salió a buscarnos. Nosotros naturalmente no buscamos a Dios. Nosotros naturalmente no deseamos a Dios. Naturalmente nosotros somos enemigos de Dios, odiamos a Dios y no queremos nada con Dios. Eso es lo que el pecado ha hecho en nuestro corazón. Es porque no somos justos. Y la injusticia, la pecaminosidad tiene una enemistad contra Dios. Y luego dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos sabemos que somos buenos? Ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces aquí vemos que este muchacho ha sido engañado. Él ha caído en un engaño profundo. Él se cree bueno. Entonces Jesús lo confronta. Lo primero que le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno sino Dios. Así que Jesús muestra claramente que él a sí mismo no se considera bueno, porque él es el hijo del hombre. Él lleva nuestra naturaleza, nuestra condición. Él está viviendo bajo la maldición de la ley. Y luego le dice, ¿no conoces los mandamientos? Y es aquí donde se encuentra la decepción de este muchacho, porque Jesús le dice, le menciona los mandamientos de la segunda tabla, de su relación con el hombre, los mandamientos que reflejan nuestro amor al hombre. Y el muchacho responde a estos mandamientos diciendo, yo los he guardado todos desde mi juventud. Cuando el propósito de Jesús es mostrarle los mandamientos para que este muchacho se dé cuenta que él no es bueno, pero el muchacho ha sido engañado y se cree de que él es bueno porque tiene una apariencia de guardar los mandamientos. El propósito de la ley no es mostrar cuán bueno tú eres. El propósito de la ley es mostrar cuán pecador tú eres.
porque la ley, cuando el hombre está en pecado, cumple la función de definir la justicia de la injusticia, el pecado de la santidad, y nos muestra nuestra pecaminosidad. Así que el propósito de la ley es mostrar, es como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Cuando tú entras a una pieza oscura no te das cuenta de nada, pero prendes la luz y te das cuenta de todos los defectos, los bichos que andan por aquí y por allá. Pero si no hubieras prendido la luz, no te hubieras dado cuenta de todo aquello. Podrías haberte ido a acostar en la cama y había sido una tremenda araña y no te habrías dado cuenta. Pero el momento que prendes la luz, ¡uy!, te das cuenta de todas las cosas. Esa es la función de la ley. La ley es la linterna en la mano del Espíritu Santo para iluminar el alma y mostrarnos nuestra pecaminosidad. Entonces luego Jesús, para confrontar a este muchacho con su verdadera condición, lo pone a prueba, para que se dé cuenta que él nunca ha guardado la ley. Y le dice, bueno, una cosa te falta. Le faltaba todo. Una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces le aplica a él el principio de la ley, que es el principio del amor, y el principio de la segunda tabla es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a ver si este muchacho realmente ha guardado la ley. ¿Y qué hizo? El muchacho se entristeció cuando Jesús le pidió que vendiera todo y lo diera a los pobres. Si él realmente observara la ley, él habría sido feliz de hacer aquello. Entonces este muchacho nunca había guardado la ley. Él creía haber guardado la ley. Él creía que él era obediente a la ley, pero en realidad ante los ojos del cielo era rebelde a la ley. Es lo mismo con el fariseo. Entonces, esta mañana me gustaría que viéramos este asunto de la gran decepción, el gran engaño. Es el más grande de todos los engaños que un cristiano puede caer. La decepción que lo lleva a sentirse como bueno, porque él vive una vida de cristiano, él se siente rico. Por eso se lo llama el joven rico. Este joven rico no tan solo tenía riquezas físicas, lo que lo engañó era su sentido de riquezas espirituales. Él se creía bueno porque parecía que él obedecía la ley de Dios. Había sido enceguecido. ¿Y cuándo es que ocurre ese enceguecimiento? Muy temprano en la vida de un cristiano ocurre el enceguecimiento que nos lleva a caer en el legalismo. Vengan a Romanos 7, desde el versículo 7. Romanos desde el capítulo 3 comienza, los capítulos 1 y 2, el apóstol introduce que todos los seres humanos compartimos la misma maldad, sean judíos o gentiles. Todos hemos pecado, todos hemos caído. Y la conclusión de los capítulos 1 y 2 se encuentra en los versículos que leímos, desde el capítulo 3, versículos 10 en adelante, se encuentra la conclusión de los capítulos 1 y 2. Primero, él presenta el estado del mundo gentil y luego presenta el estado de los judíos. Y luego entonces en el capítulo 3, desde el versículo 21 en adelante, Pablo comienza a hablar de la justificación por la fe. Y los argumentos son desarrollados hasta el capítulo 6. Hasta el fin del capítulo 6, él muestra los resultados de la justificación por la fe. Capítulo 3 nos muestra la justificación por la fe. Capítulo 4 nos usa el ejemplo de Abraham para darnos a un ejemplo tangible de cómo obra la justificación por la fe. En el capítulo 5, él desarrolla la justificación por la fe, nos muestra cómo lo que Cristo tuvo que hacer para que nosotros podamos ser justificados. Y en el capítulo 6, muestra que la justificación por la fe culmina en la muerte del ser humano, una entrega total a Cristo y la liberación de nuestra esclavitud al pecado. Y entonces luego en el capítulo 7, va a Pablo
introduce la ley y cómo nos relacionamos a la ley una vez que hemos muerto y el peligro que hay en nuestra relación a la ley. Y yo pienso que como pueblo adventista debemos entender mucho, porque el Señor nos ha levantado como los que llevamos la ley, como los que observamos la ley, la cuidamos, pero hemos caído en el mismo problema del joven rico. Nosotros somos el joven rico moderno en la iglesia adventista. Nosotros somos los que nos creemos buenos porque guardamos el sábado y predicamos la ley, somos el remanente y tenemos una dieta especial y nos vestimos especialmente. Es por eso que el mensaje a la Odisea presenta a la iglesia adventista como un grupo de personas que dicen: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Somos legalistas. Entonces, ¿dónde es que somos engañados? ¿Cómo podemos caer en el engaño de la justicia propia, del creernos buenos, del creer de que nosotros ganamos el favor de Dios a través de nuestras acciones y que para poder ser salvos tenemos que de alguna manera complacer nosotros a Dios? Vamos al capítulo 7, del versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? Dice el apóstol Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Aquí el apóstol Pablo le responde a los hermanos protestantes y pentecostales que enseñan que la ley fue crucificada. Lo que fue crucificado es el pecado, no la ley, porque la ley no es pecado. En este capítulo el apóstol Pablo exalta la ley y la pone en su verdadero contexto. Dice entonces: en ninguna manera. Dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces nos muestra cuál es la labor de la ley, es mostrarnos el pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces Dios ha definido el pecado en su ley. Y es esa ley que nos muestra el pecado. Si no hubiera ley, el mundo no tendría idea de pecado. Y luego dice: más el pecado, versículo 8, es lo primero que el pecado que mora en nosotros hace cuando la ley brilla la linterna, la luz en nuestra alma. Dice: más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el pecado parecía, cuando no hay ley, pareciera que no hubiera pecado. El adúltero que no conoce la ley, que no conoce a Cristo, puede adulterar, las pasa bien, no le importa, es como que no pareciera que está haciendo lo malo, el pecado está muerto, hasta que viene la ley. Una vez que se confronta con el poder del Espíritu y el Espíritu lo convence de pecado, entonces ahora el pecado renace, es como que ¡wow! Hay una verdadera visión de lo que yo soy. Entonces, la primera manera que el pecado, el principio del pecado que mora en mí, se defiende del ataque de la ley, es que exacerba el pecado en mi vida. Y yo como evangelista lo he visto tantas veces eso. Viene una persona a los programas y a lo mejor tú te vas a dar cuenta de esto también. Y comienza a ser convencida o convencido de pecado. Y pareciera que confrontan una montaña, se desaniman y ven su maldad por primera vez. Y se dan cuenta de cuán malos son, de que están culpables. Y eso es lo que llamamos convicción. Es el Espíritu Santo iluminando el alma a través de los principios de la ley. Entonces el pecado ahora va a parecer que el pecado es tan grande y que hay tanto pecado en tu vida y que eres tan malo que no mereces ser perdonado por Dios, que Dios no te va a perdonar. Y entonces comienza una lucha en el alma, el tratar de despojarse del pecado. Y entonces lo que el pecado hace es que ahora exacerba, te hace ahora más codiciar, te hace más. Por ejemplo, un joven que está luchando con el problema de la pornografía se da cuenta que esto no debe ser en su vida y él desea vencer la pornografía. En aquellas primeras ocasiones pareciera que se vuelve más esclavo de la pornografía. Y el que no lo entiende, el que lo está ayudando, no entiende esto, entonces
A veces lo dejamos, decimos, este realmente no quiere dejarlo y dejamos de ayudarlo. No, 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 es que la primera lucha es una lucha en la que el pecado se aferra, se engrandece y exacerba su poder en el que es esclavo. Porque el pecado se da cuenta de que si no hace esto, va a perder el poder sobre aquel que ha sido su esclavo por tantos años. Todos somos esclavos, hemos sido esclavos del pecado. Todos, todos, todos. Entonces esa es la primera cosa que el pecado hace. Pero sigamos leyendo, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Claro, si hasta que no viera la ley yo tenía gozo, vivía, todo marchaba bien. Pero vino el mandamiento y el pecado revivió y yo morí. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para dar vida, a mí me resultó para muerte. Claro, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ahora te das cuenta que eres culpable. Versículo 11. Porque el pecado, ahora miren lo que dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. Me engañó. ¿Cómo es que el pecado me engaña? Por el mandamiento. El pecado usa el mandamiento para engañarme. Y este es el peor de todos los engaños. Entonces, estás escuchando al pastor, al evangelista, el Espíritu Santo comienza a impresionar tu mente. Tú no debieras mentir. Tú no debieras engañar. Tú no debiste haber hecho eso a tal persona. ¿Por qué insultaste a tu esposa? ¿Por qué? Entonces, lo que sea. Tu pecado es exaltado en tu mente y tú te das cuenta que eres culpable y que has de cambiar. Necesitas solucionar esto. Entonces, el pecado ahora va a suspirar en tu oído y te va a decir todo lo que necesitas hacer es cambiar. Si tú comienzas a guardar el mandamiento, va a estar todo bien. ¿Tú te acuerdas cuando viniste a la iglesia por primera vez y te diste cuenta de que tú debieras guardar el sábado? Y fuiste convencido de que el día domingo no era el día correcto, sino que el sábado era el día correcto. Entonces, ahora aquí hay una disyuntiva. Tú vas caminando por este camino y hay una disyuntiva ahora. ¿Qué camino vas a seguir? Y el pecado te dice, todo lo que tienes que hacer es guardar el sábado. Si tú haces eso, caíste en el engaño más grande que puede poseer la mente de un cristiano. Es el pecado que engañó al fariseo, es la realidad que engañó al fariseo y la realidad que engañó al joven rico. Cuando Jesús le muestra al joven rico los mandamientos, el joven rico responde con lo que él ha hecho. ¿Qué es lo que el joven rico ha hecho? Su respuesta a los mandamientos es observar los mandamientos. Cuando esta no es la respuesta que Dios espera. Porque tú no puedes observar los mandamientos. Es imposible para ti observar los mandamientos. Tú no puedes, porque la ley es espiritual y tú eres carnal. Tu naturaleza y la naturaleza de la ley están en completa oposición. Miren, sigamos leyendo. Entonces, ¿cuál es el engaño más profundo? Cuando el pecado susurra en tu oído, todo lo que tienes que hacer es guardar el mandamiento. Entonces ponemos ahora toda nuestra energía en tratar de cambiar. Y todo lo que tú puedes crear es una máscara que te cubra, haciéndote creer a ti y a otros que tú has cambiado. Pero el alma continúa siendo rebelde, porque lo que Dios busca no es que tú cambies, lo que Dios busca es que tú mueras y que Él te dé resurrección a una nueva vida. Eso es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Dios busca darte un nuevo corazón que no esté en rebeldía contra Él. Pero si todo lo que ocurre es un cambio externo,
Tu corazón no ha cambiado, tú no has sido unido a Cristo, sigues siendo enemigo de Jesús, pero ahora pareciera que eres un buen adventista. Dejaste de tomar alcohol, dejaste de guardar el sábado, dejaste de ir a fiestas, dejaste, como el joven rico. Entonces ahora tú te crees que estás bien, pero el corazón no ha cambiado. ¿Cuál es el propósito de la ley, hermanos? La ley te culpa de pecado. Y luego, ¿qué hace la ley? El apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos indica que una vez que la ley nos culpa de pecado, la ley tiene otra función. Dice el versículo, vamos a leer del versículo 19. Versículo 24, perdón, ya leamos solo el versículo 24, versículo 25. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La palabra ayo es, 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 es como un tutor. En los tiempos antiguos, la gente de dinero ponían a sus hijos bajo un tutor que era, él era encargado de disciplinar al niño, enseñarlo y entrenarlo. Entonces el apóstol Pablo está usando esa imagen del tutor, del ayo, del profesor, y dice que la ley, la labor de la ley es como un tutor, es llevarnos a Cristo. La ley te disciplina, la ley te convence de pecado, y una vez que te ha convencido de pecado, el propósito de la ley es que vayas a Cristo para ser justificado, no que trates de guardarla. Porque mientras tu corazón está en rebeldía, tú no puedes guardar la ley. Entonces, en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo nos indica lo mismo. Romanos 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cuando tú estás en pecado, el propósito de la ley no es que lo observes, el propósito de la ley es convencerte de pecado y llevarte a Cristo para que obtengas justicia. Y una vez que la justicia de Cristo ha sido derramada y tu corazón está lleno de aquella justicia, tú has nacido nuevamente, tienes un nuevo corazón. Ahora en Cristo, los principios de aquella ley van a ser cumplidos en ti y tú vas a vivir de acuerdo a los principios de la ley, sin que sea algo que porque guardas un mandamiento, ahora te crees bueno y mejor que los demás. Cuando nosotros somos engañados y caemos en el legalismo, naturalmente nos vamos a creer superiores que los demás, mejores que los demás, y vamos a juzgar a aquellos que no viven como yo vivo. Entonces, el apóstol Pablo ahora nos muestra en Romanos 7 la batalla que ocurre en aquel corazón que está tratando de vivir de acuerdo a la ley, pero que nunca puede vivir de acuerdo a la ley. Vengan a Romanos 7. Romanos 7, desde el versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena, la ley es espiritual, la ley es santa. El problema no es la ley, el problema soy yo. Yo soy el problema, no la ley. Dice el versículo 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Entonces, esto Dios lo permite que ocurre para que nosotros nos demos cuenta cuán insidioso y terrible es el pecado, que tú por tu propia fuerza no te puedes librar del pecado. Es imposible que tú extradigas el pecado de tu vida por tu propio poder, porque el pecado eres tú estás lleno de pecado. El apóstol Pablo dice en el versículo 14 en adelante, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Se fijan aquí que aquí el apóstol Pablo claramente presenta la contradicción entre la ley y yo. La ley es espiritual, pero yo soy carnal. Lo carnal no puede tomar lo espiritual, porque no lo deseamos, no lo anhelamos. Miren lo que dice en el capítulo 8, el versículo 6 en adelante, dice, o versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, más los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquí está contradiciendo, está contrastando, comparando los dos principios que pueden gobernar el hombre, la carne o el espíritu. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, no puede cumplirla, porque está en contradicción a la ley de Dios. La ley es espiritual, la ley es el principio del amor, y nosotros estamos gobernados por el principio del egoísmo, el orgullo, la autoexaltación. La ley demanda que yo ame a otros antes que a mí, que yo viva para el bien de los demás, pero yo naturalmente deseo que los demás vivan para mí bien y que busquen mi bienestar y que me hagan sentir bien. Entonces los principios son totalmente opuestos. Mientras el ser humano es gobernado por el yo, por el pecado, no puede guardar la ley. Es imposible. Sigamos leyendo capítulo 7. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se fijan que no tenemos poder para hacer el bien? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cuando la ley nos muestra nuestro pecado, de dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer el bien, cuando no hay poder? El querer está. Uno dice, no quiero ser más así. Yo me acuerdo, mi sobrino, el papá era borracho. Yo viví con ellos un año. Mi esposa, mi hermana lo dejó. A mi mitad hermana, mi hermana mayor, y yo un año fui a vivir con ellos mientras estudiaba en Santiago, en el colegio adventista. Y teníamos la lucha todos los días que este hombre llegaba borracho a la casa. Él quería dejar de tomar. Y él nos prometía, yo era el que tenía que ir a buscarlo al bar, tenía 13 años. Y allá llegaba Totó, era una persona muy buena, de todo corazón. Llegaba y decía, Totó, vámonos para la casa. Y ahí se iba tambaleando a la casa, borracho. Llegaba a la casa y el hijo lo retaba. Claudio, mi sobrino, lo retaba. ¿Hasta cuándo vas a tomar? Que ya me tienes cansado. Y el papá se ponía a llorar. Le dijo, te prometo, hijo, que yo no voy a tomar más. Era la promesa de todos los días. Él quería dejar de tomar, pero no tenía el poder en sí para dejar de tomar. No podía dejar de tomar. Porque no hay poder en nosotros para librarnos del yugo del pecado, hermanos. Entonces dice, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí.
Esto está un poco mal traducido en el español, lo han suavizado. El apóstol Pablo aquí muestra un conflicto que hay en el corazón. El apóstol dice que él se pone como el ejemplo de la persona que se encuentra con la ley lo culpa de pecado, le muestra su pecaminosidad y ahora comienza una batalla en el corazón. La persona toma la decisión de hacer el bien. Dice, yo voy a dejar de hacer esto, yo voy a hacer el bien, yo voy a ser bueno. Y esa es la batalla. En varios versículos lo muestra. Tristemente aquí lo han suavizado, el español lo suavizó mucho. Y cada vez que él decide hacer el bien, él toma la decisión de hacer el bien, él termina haciendo el mal y no el bien. ¿Y por qué dice que ocurre esto en mí? Porque yo soy esclavo al pecado. El pecado mora en mí. En mí no hay nada bueno. Yo no puedo hacer el bien por mí. Está el querer, el deseo de hacerlo, está, pero el poder para hacerlo no está. Y cuando hay un cambio, hermanos, es tan solo un cambio externo, porque tú no puedes cambiar tu propio corazón. Tú no te puedes transformar tu naturaleza. Es como querer que una mariposa te dé leche. Imposible, la mariposa no es vaca. Entonces es lo mismo, es como querer sacar justicia de un pecador, es como que una mariposa te dé leche. Es imposible para aquel que no ha sido transformado por la gracia de Dios hacer el bien. Imposible. Y si tú como cristiano no estás viviendo en Cristo, tu vida es una farsa, porque es Cristo en mí quien es la esperanza de vida. O Cristo vive su vida en mí, o mi vida cristiana va a ser un total fracaso, porque no hay poder en mí, por mí mismo, el poder dejar de hacer el mal. Entonces dice, el apóstol Pablo continúa diciendo, porque no, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, claro. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego dice así, versículo 24, miserable hombre de mí. Hermanos míos, el que se justifica a sí mismo, el que anda buscando ser bueno por sus propias obras, es un ser miserable. No hay gozo, no hay paz, no hay victoria. Lo opuesto, mientras más trata de vivir de acuerdo a aquella ley, la ley más lo condena y lo hace sentir más pecador, más miserable, y su alma se llena, se carga de maldad. Por eso es que los fariseos andaban siempre tratando de aparentar algo. El Señor Jesús los llama sepulcros blanqueados, tan llenos de pudrición adentro, pero por fuera parecían tan bonitos. Es todo lo que el ser humano puede hacer, es una apariencia de bondad. Tazas sucias por dentro que lo único que le han lavado es la parte de afuera. Hipócritas los llama. Esa es la hipocresía. La hipocresía es aparentar una cristiandad que no ha cambiado el corazón, pero que tan solo ha cambiado una conducta externa, apariencia. Y cuando estamos viviendo nuestras vidas secretas, estamos controlados por la lujuria, por el amor al mundo, por el amor a la moda, por el amor al yo. Nos enojamos si nos maltratan, nos ofendemos cuando no nos saludan, si no se hace lo que yo deseo, nos ofuscamos, somos como el Papa en la casa. Y así, no ha cambiado nada. Pero cuando vamos a la iglesia, somos ángeles en la iglesia. Pero cuando estamos en la casa, somos demonios en la casa. No hay victoria, no hay paz, no hay gozo, porque la ley, lo único que la ley puede hacer es condenarte. Si tú quieres tener paz, Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y turbados, que yo os haré descansar.
Venid a mí. El secreto, el propósito de la ley es llevarte a Cristo. Por eso te está haciendo sentir tan miserable, para que te des cuenta de que necesitas a Jesús. Pero el problema es de que aquel que se justifica a sí mismo por sus obras es enceguecido de su necesidad de Cristo y no siente la necesidad de Jesús. No siente amor hacia Cristo, lo opuesto, porque la enemistad en el corazón aún está. Ve a Cristo como un enemigo. Por eso Israel mató a Cristo. No vio la hermosura de Jesús. Para Israel, Jesús era como una raíz de tierra seca, dice Isaías 53. Ante ellos estaba el rey de Israel, el santo, el puro, el omnipotente, el creador, el que era tan maravilloso, un ser lleno de amor, y se deshicieron de ellos, lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque ellos no necesitaban a Jesús. ¿Por qué no necesitaban a Jesús? Porque ellos habían sido engañados por el pecado, que eran justos por sus obras. Y todo comenzó cuando Dios presentó la ley en el Sinaí. Y la respuesta de Israel fue: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Fueron engañados por el pecado. Cuando Dios presentó la ley a Israel, Israel debió haber caído sobre sus rodillas y arrepentirse ante Dios y pedir que los perdonara, porque habían quebrantado aquella ley. Es el arrepentimiento que nos lleva a Cristo, para que Cristo pueda venir a vivir en nosotros y nos haga justos y escriba los principios de aquella ley en su mente y en nuestro corazón, que es el principio del nuevo pacto. El antiguo pacto es cuando yo digo: todo lo que Jehová ha dicho yo haré, y al final no puedo hacer nada porque mi corazón está en rebelión y vivo una vida de rebeldía, escondiéndola, una vida doble, una vida hipócrita. El corazón no ha sido transformado. Así que la verdadera justicia se encuentra en Cristo. Él es nuestra justicia, dice Jeremías. Jehová, nuestra justicia. Y la única manera que nosotros podemos llegar a ser justos es a través de Cristo morando en el corazón. Y eso se obtiene a través de la fe. Dice el apóstol Pablo en Efesios, y terminamos con esto, Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. El apóstol define la salvación para nosotros. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué maravilloso, ¿no? No por obra, para que nadie se gloríe. Ahí está definida la salvación. Es por eso que ahora vamos y vemos al publicano y él es acepto. ¿Por qué él es acepto? Porque él no trae obras donde Dios, él trae su necesidad y se aferra a la misericordia divina por fe. Y es inmediatamente justificado. Cuando somos justificados, Dios nos trata como que nunca hubiéramos pecado, nos da el carácter de su Hijo, la vida de su Hijo es imputada a nosotros y Dios se relaciona como que nunca hubiésemos pecado. Es por eso que el ladrón en la cruz fue salvo inmediatamente, porque él se aferró a Cristo, no trató de presentar buenas obras y parecerse bueno ante Dios. Él vino ante Cristo tal cual era, un ladrón, un malhechor, crucificado, destinado a la muerte, y se aferra por fe. Saben que el ladrón en la cruz tenía una fe fantástica. Cuando los apóstoles veían a Cristo como un fracaso, ellos lo vieron como los apóstoles, los dos que iban caminando en Emaús, y le dicen a Jesús: y nosotros pensábamos que él era el Mesías. Pero el ladrón ve a Cristo y lo ve como un rey. Le dice, cuando venga, le dice, Señor, lo llama Señor, cuando vengas en tu reino. Esa es fe. Entonces, claro, a través de la fe, tú obtienes buen testimonio ante Dios. Dios no desea que le traigas obras. Dios desea que le traigas fe. Cuando tú presentas fe, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4 y versículo 5, dice:
ahí en el versículo 5, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué maravilloso. Entonces es sencillo ser salvo. Si tú tienes, y en estos momentos tú sabes que tienes una vida de fracasos, y al mirar atrás puedes ver hipocresía, puedes ver pecado, puedes ver maldad, y te has dado cuenta de que tú no puedes, entonces eres bendito. Eres feliz. Benditos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No traigas tus riquezas, porque tus riquezas, dice el apóstol Pablo, son estiércol. No le des a Dios tus riquezas, no tienes riquezas. Tráele tu pobreza. Preséntalo como el más grande argumento ante Dios para que te acepte. Dile, Señor, te necesito porque soy incapaz de hacer algo bueno. Dame la justicia de tu Hijo, porque de otra manera no puedo ser tu hijo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Porque lloran por sus propias faltas. Bienaventurados los humildes, han abandonado su orgullo, se humillan ante Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esas son las condiciones para que Dios nos acepte. Entonces, hermanos, todos somos pobres, todos somos menesterosos, todos hemos caído y pecado, y todos podemos correr ante Dios y aferrarnos a Cristo, que es nuestro todo. Él es nuestra seguridad. Y luego el Señor escribe aquella ley en tu mente y en tu corazón, y tú serás fiel a la ley sin darte cuenta. Va a ser algo natural que fluya del corazón. Muy bien, espero que el Señor los bendiga, hermanos, y que sus ojos sean abiertos y que caigan, si han caído en la decepción del legalismo, pueden arrepentirse y volver a Jesús y aferrarse a Él.